Bueno, vamos a iniciar la palabra que quiero continuar. Y Samar dijo el domingo, bueno, yo voy a continuar la palabra de la pastora, ahora yo voy a continuar la palabra de ella. Así vamos pues. Y hoy quiero hablarles, la reflexión la titulé de la estrechez a la palabra. Y vamos a estar trabajando en Éxodo 19. Vamos a leer los 5 primeros versículos, que allí es donde vamos a desarrollar el mensaje. Éxodo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en base a esto vamos a desarrollar la reflexión de esta mañana. ¿Me colocas, por favor, Éxodo 19:1? Ok, fíjense, lo primero que observamos en Éxodo 19:1, en este texto hay una transición, y de allí fue que titulé la palabra. Hay una transición de la estrechez a la palabra. Fíjense que dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Qué significa Egipto? ¿Quién recuerda lo que significa Egipto? Esclavitud. ¿Qué dijiste, Weiner? Pecado. ¿Quién más recuerda algo de lo que significa Egipto? Estrechez, opresión. ¿Ves? Entonces allí dice que en el mes tercero de la salida, lo primero que se ve aquí es una transición geográfica de un lugar de Egipto al desierto. Una transición geográfica. Pero como la Biblia va más allá de eso, cada versículo que vamos desarrollando lo vamos a aplicar a nuestra vida. Entonces, lo primero que quiero es que nosotros hagamos una metáfora de esa transición geográfica que describe el texto, cómo lo llevamos a nuestra vida. Porque si Egipto significa, en hebreo es Mitzraim, y significa estrechez, opresión, pecado, esclavitud, significa todo eso. Y les dije hace 2 domingos que está relacionado con nuestro nivel de conciencia. Y el Señor dice, bueno, ahora los voy a sacar de Egipto, los voy a transicionar para llevarlos al desierto. Egipto puede representar en esa metáfora nuestra antigua manera de vivir, puede representar ese activismo, esa práctica que tenemos de la cultura del mundo, y también puede representar la esclavitud al sistema, la esclavitud a lo que transgrede la ley, a lo que transgrede la palabra de Dios, que es el pecado. Y ese lugar a donde nos lleva, que es el desierto, puede entonces representar donde Dios nos habla, donde Dios nos transforma, donde Dios se muestra. ¿Por qué? Porque dice que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, ellos salieron con las manos vacías. No, todo cuanto tenían, lo de ellos y lo que los egipcios le dieron, ganados, todo se lo llevaron. Ahora usted se ha puesto a pensar, si el desierto fuera tal cual como nosotros nos los imaginamos, ¿de qué se alimentaban entonces todas las bestias, los animales con los que ellos salieron? ¿De qué vivirían? Si el desierto fuera tal cual como nosotros lo pensamos, pura tierra, un sol inclemente en el día y bajas temperaturas en la noche. Si fuese así, ¿qué hubiese pasado con esos animales? Porque en la Biblia no todo es como nosotros lo leemos superficialmente. ¿Qué significa desierto? Y vamos a ver esto. ¿Por qué el Señor, que Él pudo haberlo hecho, decir, estás en Egipto, la promesa es la tierra prometida,
y él en un solo momento, este es el camino, llegaste a la tierra prometida. No pasó así. ¿Por qué fue necesario estacionarlos un tiempo en el desierto? Y sí, ya sabemos, bueno, para procesarlo, para encontrarse con ellos y todo lo demás, pero vamos a ver qué pasó en esa transición de la estrechez a la palabra. Entonces, el desierto, y quiero que me presten atención acá, y después que hemos visto estas dos clases de hebreo, entiendo más por qué, y de hecho el profesor lo mencionó, que de una palabra que deriva de una raíz pueden haber varios significados. Entonces, desierto, quiero que usted entienda que desierto en hebreo es midbar. Y midbar viene de una raíz. ¿Cuál es la raíz? Dabar. ¿Y qué significa dabar? La palabra. ¿Usted me está agarrando la idea? Estoy en Mitzraim, Egipto, estrechez, nivel de conciencia limitado, nivel de conciencia bajo, nivel de conciencia que está en opresión. Y el Señor dice, te voy a llevar al desierto, te voy a llevar a Midbar. ¿Dónde qué? Donde está la palabra. Casa de oración les pregunto, ¿quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Entonces, si me está llevando de un escaso nivel de conciencia al desierto para encontrarme con la palabra, es porque Él quiere que yo renueve mi entendimiento y pueda tener la mente de Cristo, la conciencia de Cristo, para que podamos decir entonces que todo lo hizo bueno en gran manera. Ese gran manera está relacionado con nivel de conciencia. ¿Ok? Entonces, Midbar, que significa pastorear, pastizal, es un lugar donde Dios habla, un lugar de conexión, de instrucción y de mandato. Ahora bien, la palabra, ¿dónde fue entregada a los hijos de Israel? ¿Dónde se la entregó? Porque si dice que llegó al Sinaí, ¿qué ocurrió en el Sinaí? Se entregaron los 10 mandamientos o las 10 palabras. ¿Dónde se los entregó? ¿En Misraín, en Egipto? No, se las entregó en el desierto. Si Egipto significa opresión y esclavitud, la palabra no puede ser entregada mientras tu nivel de conciencia esté en opresión y esclavitud. El Señor necesitó sacarlos al desierto para entregarles la palabra, para revelarse Él. ¿Usted me está siguiendo? ¿Ok? Entonces, la palabra dada en el desierto trae transformación. No podremos escuchar la palabra mientras sigamos en Egipto, mientras sigamos en opresión. Entonces, el versículo 1 de Éxodo 19:1 lo que está explicando es esa transición de estar en un lugar, sí, geográfico, llevarlo al otro, al desierto, ¿verdad? A Sinaí, donde iba a haber la entrega de la palabra, de la ley, de los mandamientos, pero la aplicación a nuestras vidas es esa transición que Dios hace y que ya la ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Ok? Vamos ahora a Éxodo 19:2, por favor. Dice, habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y este versículo expresa un marco de libertad. El monte Sinaí, que ya lo hablamos, que es el lugar donde se entregaron los 10 mandamientos o las 10 palabras o las instrucciones. Y quiero que vayamos a Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es lo que está ratificando? Recuerden que el antiguo pacto y el nuevo pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento reafirma muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento. Entonces aquí Juan nos está diciendo que la palabra, el verbo, estaba desde el principio. Estaba desde el principio y como estaba desde el principio se mantiene hasta el final. ¿Ok? Entonces, esas instrucciones que fueron entregadas en el Sinaí, nosotros sí vemos como mandatos,
No matarás, amarás a tu Dios, no fornicarás, no adulterarás. Vemos como instrucciones. Pero si yo les estoy diciendo, y la Biblia dice que Cristo es la palabra y que estaba desde el principio, lo que se estaba entregando allí, representado en los mandamientos, era Cristo mismo. Porque Él está desde el principio. Desde el principio. No olvide esto nunca. Él está desde el principio. Por eso es el alfa y por eso es la omega. Por eso es el principio y por eso es el final. El instrumento final de la libertad es la palabra. Por eso se la entregó en el desierto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bajo opresión, tú estás siguiendo las instrucciones ¿de quién? Del opresor. Está siguiendo las instrucciones del opresor. Él no podía entregarle la palabra en Egipto. Hermano, fíjense una cosa. Si la palabra es lo que me genera la libertad, o lo que me permite permanecer en libertad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Apropiarme de esa palabra, creer la palabra, vivir la palabra, conocer la palabra, relacionarme con la palabra, porque para eso fue que Él los sacó de allá y los trajo al desierto, para relacionarse con la palabra que los iba a ayudar a mantenerse en libertad el resto de su vida. ¿Ok? Los mandamientos no fueron entregados en esclavitud porque el esclavo obedece al faraón en este caso. Fueron entregados a alguien que ya fue redimido. ¿Cuántos de los que están en estas salas ya son redimidos? Todos somos redimidos. Pero yo les hago otra pregunta. Aunque ya fuimos redimidos, ¿dónde estamos? ¿En Egipto o en el desierto? Pero ya fuimos redimidos. ¿Dónde estamos? Y es una pregunta para que interactuemos. ¿Dónde estamos? ¿En Egipto, redimido pero en Egipto, o redimido en el desierto? Weiner está en el desierto. ¿Y los demás dónde están? Y razone su respuesta. Yo estoy en el medio. Pensemos. Ya fuimos, no se trata de redención, no se trata de gracia, no se trata de salvación. Ese no es el punto. Usted es salvo, usted es redimido por la sangre de Cristo. Pero aquí el punto es que el marco de este texto es la libertad. Si yo realmente estoy en conexión con la palabra, yo estoy viviendo en libertad. ¿Estoy manifestando la libertad que la palabra me otorga? ¿Mi nivel de conciencia de estrechez fue ya transicionado al nivel de conciencia de libertad? ¿Por qué? Porque ahí es donde entonces se ve la plenitud de Cristo. ¿Estamos todos viviendo ya en este momento en la plenitud de Cristo? Si alguno lo está, excelente. Ayuda a los que todavía vamos en camino. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo en la plenitud de Cristo y la palabra de libertad se manifiesta en mi vida, ¿qué pasa con los miedos que seguimos manejando? ¿Qué pasa? Y no estoy hablando del miedo de la emoción, eso lo vamos a tener hasta que nosotros partamos de esta tierra, porque Dios la colocó allí. Pero los miedos que nos atan. Por eso es que no podemos ver Egipto como solamente un lugar geográfico. Por eso no podemos verlo de esa manera. ¿Ves? Y por eso la transición, por eso nos los llevó directo a la tierra prometida. ¿Por qué? Hace unos 2 años hicimos un evento llamado La Tierra Prometida y el pastor lo explicaba y decía, ¿quién es la tierra prometida? Cristo es la tierra prometida. Entonces no podía sacarlo de aquí con este nivel de conciencia, de opresión y llevarlo directo a la tierra prometida porque iban a abortar la misión. Necesitaba la transición, la transformación para ir renovando el entendimiento, para que de verdad nosotros podamos vivir en libertad, porque ya no se trata de redención. Entonces usted puede decir, pastor, entonces yo nunca voy a vivir en libertad. Por eso el desierto. ¿Sabe? Por eso el desierto. Porque en el desierto tú puedes decir, Señor, yo antes lidiaba con esto.
lo identifiqué, lo estoy trabajando, lo estoy resolviendo. Ahora puedo dar un paso, pero sigo en la transición, porque el desierto es para transformar, pero ya desde la palabra y no desde la mentalidad o el nivel de conciencia de estrechez o de esclavitud. La libertad otorgada por gracia nos da el camino para obedecer. Vamos a ver lo que dice el Salmo 119, versículo 44. Salmo 119 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y el 45, y andaré. ¿En qué? ¿Qué es lo que permite andar en libertad? Guardar la ley, guardar la palabra, atesorarla, vivirla. Eso entonces me permite andar en libertad porque busqué qué? Tu palabra, tus mandamientos, porque te estoy buscando a ti. Porque en la medida en que yo me conecto contigo, que es lo que ocurre en Dabar, en el desierto, la conexión, entonces yo lo voy a andar buscando de continuo y eso me va a mantener en libertad, en esa transición para llegar a la tierra prometida, para llegar a la plenitud de Cristo. Eso es lo que ocurre, eso es lo que me está diciendo Éxodo 19:2. Siempre estaremos sujetos a alguien, pero la libertad nos lleva a escoger a quién servir y a quién obedecer. En opresión no hay esa opción. Es lo que decía Faraón y es lo que decía Faraón, nada más. Mientras estamos nosotros atados al temor, es lo que diga el miedo y nada más. Mientras seguimos atados a la duda, es lo que diga la duda y nada más. Pero cuando nosotros estamos en libertad, y fíjense, aquí es un tema bien, porque no solamente es que, bueno, estoy en libertad, ahora me sujeto a Cristo. O sea, salgo de Faraón y ahora, no, está diciendo que la libertad te da la opción de que tú decidas a quién vas a servir. Pero la libertad te muestra los caminos. Vean lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y fíjense que lo hacen, o sea, tú sabes que a quien escojas servir, te vas a ser esclavo de ellos. Y claro, uno se va, oye, esclavo, opresión. Hermanos, pero nosotros nos volvemos esclavos de Cristo cuando decidimos obedecerle, cuando decidimos caminar en su palabra, cuando decidimos vivir en ella. Hermano, esto no es de la noche a la mañana, pero el tema es ir tomando conciencia y no quedarnos solo allí. No quedarnos solo allí, porque ¿cuántos años vamos a pasar entonces para llegar a la tierra prometida? ¿Ves? Entonces, luego Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿La qué? La de la libertad. Y persevera en ello. Hermano, esta palabra aquí, perfecta, es clave. Es clave para seguir reforzando que la palabra es Cristo. Porque si yo me guío solamente por estatutos de hombre, no cabe la palabra perfecta. Porque son estatutos condicionados. Cuando dice aquí, cuando tú miras atentamente la perfecta ley, el único perfecto es Cristo, y si Él es la palabra, es la perfección manifestada, la de la libertad. Es decir, que la palabra nos da la libertad y perseveramos en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Perseverar en la perfecta ley, perseverar en la palabra, la que te va a dar o ayudar a manifestar la libertad. Eso es lo que hace la palabra. Y Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, vas a inquirir, vas a profundizar. Algunos la palabra meditar como que los mueve un poco, pero es bíblico, aquí está, ¿verdad? No se ubiquen en cosas, no.
Meditar es un nivel profundo de oración, es un nivel profundo de conexión, de escudriñar la palabra, de que Dios te muestre, te ilumine, te hable. No solamente los 5 minutos flash que a veces podemos tener, no, aquí dice medita. Tómate el tiempo de mirar la escritura. Tómate el tiempo de mirar los códigos que allí están aún sin ser revelados. Entonces, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a la palabra, conforme a la palabra. ¿Y dónde va a ocurrir todo esto? En el desierto, porque el desierto es un lugar de pastoreo. Allí Cristo nos está pastoreando para que podamos vivir en la libertad de su palabra. Eso es una buena noticia, porque quiere decir que aun cuando yo fui redimido, aun cuando ya yo salí de esa opresión que significaba, de esa estrechez que significaba, ese nivel de conciencia de donde yo estaba, esa parte de mi alma que estaba allí, ¿verdad? Queriendo hacer lo que no quiero, como dice Pablo, mientras estoy en ese camino, Dios sigue allí obrando. Dios sigue allí obrando, Dios sigue mostrando su libertad. ¿Ves? Entonces, no esperemos, porque es algo muy frustrante, esperar, Señor, ya lo he alcanzado todo. No sé cuándo íbamos a decir esa frase, cuando nos partamos de esta tierra, cuando Él venga, no sé. Pero mientras tanto, Señor, alcancé esto lo conquisté y me muevo al otro, esto lo voy conquistando en el desierto, en el pastoreo que Él está haciendo a mi vida. Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Aquí hay dos cosas importantes. Está diciendo la casa de Jacob primero, y luego dice hijos de Israel. ¿Será que está hablando de dos cosas diferentes? Le está hablando al mismo pueblo, pero primero lo llama casa de Jacob y luego lo llama hijos de Israel. Vamos a ver qué significa esto. Jacob, lo que significa es el que toma el talón, ¿verdad? Recuerdan que eran dos, eran morochos o mellizos, ¿verdad? Jacob con su hermano. Y uno de esos significados es que toma el talón. El otro significado es seguidor de las circunstancias y de sus impulsos. Y el otro, que es el más común, que es suplantador. Vean una cosa. Primero le está diciendo, colócame el versículo, por favor. Primero le está diciendo que llamó desde el monte y le está diciendo, primero le vas a decir esto a la casa de Jacob. El orden en la Biblia tiene todo un significado. No es que a alguien se le ocurrió, bueno, primero la casa de Jacob. No, ¿por qué primero la casa de Jacob y luego dice a los hijos de Israel? Si Jacob, yo les estoy diciendo que uno de sus significados es seguidor de las circunstancias y de sus impulsos, y lo podemos ver, ¿por qué? Porque nosotros observamos a lo largo de la historia de Jacob que era un hombre, primero, que lo que describe la Biblia fue orquestado, direccionado ¿por quién? Por su mamá. ¿Ves? Vamos a hacer esto, te vas a colocar piel, vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro, y él se dejó llevar, aun cuando conocía, era conocedor de las costumbres de que la bendición era para él primogénito. Sin embargo, la mamá le dijo, yo lo hago. Después llega allá donde Labán, ¿qué le pasó? Oye, trabajé por la mujer que amo, no, 7 años más. Bueno, está bien, trabajo 7 años más. Dejándose llevar, dejándose llevar. Luego salen por miedo, sí, a lo que su hermano Esaú le pudiera hacer, pero también direccionados por lo que la mamá le decía. Jacob representaba entonces un hombre que era seguidor de las circunstancias y de sus impulsos. El Señor dice, colócame el versículo por favor y déjamelo allí en la pantalla. El Señor le está diciendo, ¿por qué primero a la casa de Jacob? Porque la palabra no puede ser entregada a alguien
que siga de continuo las circunstancias, que se mueva por las circunstancias, por sus impulsos. Porque entonces hoy amanecí contenta, emocionalmente hablando, hoy lloro, el cielo se abre, lluvias de bendiciones. Al otro día amanecí desganada, no oro, la vida es gris, Dios se olvidó de mí, no me escucha. Ya va. ¿Cómo podemos entonces manifestar la libertad de Cristo si nos movemos por lo de las emociones? ¿Cómo manifestamos la libertad de Cristo si somos seguidor de nuestros impulsos, de las circunstancias, como lo que representaba Jacob? Por eso le dice primero, voy a hablar primero al Jacob interno, al que se mueve por las circunstancias, para transicionarlo y llevarlo a lo que es Israel. Por eso el cambio de nombre. Allá en Peniel peleó Jacob con Jehová y le descoyunturó, ¿verdad? Acá para que no se olvidara y le cambió el nombre. Transición. Transición. Para yo poder que mi identidad manifieste la verdadera, que es la de Cristo, tiene que haber una transición. Entonces, todo aquel que ha sido rescatado, escogido, amado, redimido por Cristo, como todos los que estamos aquí, pero aún nuestra identidad está siendo esculpida por la palabra, está siendo aún transformada, hermano, y esto lo describe la Biblia, lo llama naturaleza adámica, lo llama obra de la carne, y si esto está descrito en la Biblia, sí, yo pude haber salido de Egipto, estoy en el desierto, pero estoy en una transformación, estoy en una transición, aún no estoy viviendo o manifestando la plenitud de Cristo porque sigo lidiando con el faraón interno, sigo siendo tibio en algunas cosas, sigo lidiando entonces con este Jacob que está siendo movido por lo que ve, por lo que escucha, por lo que creen otras personas y no mantiene criterio ni identidad en Cristo. Después de aquella lucha, que Jacob deja de ser seguidor de las circunstancias, entonces le dice, y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Ves? Luego que lo transiciona, entonces le cambia el nombre, dice, luego entonces a los hijos de Israel. Israel significa el que prevalece, el que gobierna con Dios. Jacob se mueve por las circunstancias, seguidor de las circunstancias y de los impulsos. Israel, el que gobierna con Dios. ¿Usted está entendiendo? ¿O me estoy explicando? Por eso primero habla a la casa de Jacob y luego le habla a los hijos de Israel. Transición. El llamado de Jacob interno es para llevarnos de esa redención, llevarnos a la manifestación a través de una vida de santidad. Aquí estamos claros que santidad no tiene que ver con perfección, porque entonces nadie alcanzaríamos ese estatus, ¿ve? Pero sí está relacionado con obediencia. Veamos lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por fe. Por fe. Y el versículo 10 dice, del mismo Efesios 2:8, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? En el contexto que venimos hablando. Y dice aquí que las preparó de antemano. ¿Qué fue lo que entregó de antemano en el desierto, en el Sinaí? Entonces, el vivir la palabra, el manifestarla, son las buenas obras que ya Él preparó de antemano. ¿Ok? Y eso nos hace manifestar de qué somos hechos, de quién somos hechos, que es de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, creadas de antemano. Entonces ya están establecidas las buenas obras que tú y yo vamos a hacer.
¿Dónde están explícitas esas buenas obras? En la Escritura, en la palabra. ¿Ve? El fruto del Espíritu, los mandamientos. Recuerden que los 10 mandamientos, usted decide si usted quiere. Dice, no, a mí es más fácil obedecer los 10. Excelente. Pero eso se redujeron en 2. Ama a Dios y ama a tu prójimo, que abarca a los otros. Y de esa manera entonces, el que yo me ejercite en ir entendiendo esto, entonces yo voy a estar viviendo o desarrollando las buenas obras. El versículo 4 de Éxodo 19. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. De estos 5 versículos, este versículo es clave, porque fíjense que hace primero una metáfora con alas de águila y es una metáfora de rescate. ¿Ve? Viste lo que hizo y cómo te tomé sobre alas de águila y te traje a dónde. Si yo me guío por lo que dice la Escritura, leímos en el versículo 1 que los sacó de Egipto y los llevó al desierto. Los transicionó geográficamente. Cuando yo veo aquí en el 4 que me confirma, me dice, yo los saqué sobre alas de águila, los rescaté. ¿Tú viste cómo con mano fuerte los saqué de allí para llevarlos a dónde? Al desierto. ¿Y quién está en el desierto? Porque dice allí, los traje a mí. Los traje a mí. Por eso es que el desierto no representa lo que nosotros conocemos, vemos en cualquier libro, en cualquier biografía, un lugar árido, un lugar sin agua, un lugar... No, en la Escritura el desierto es el lugar de encuentro con Él, porque dice, los saqué de allá y los traje a mí. ¿Y qué representa Él? La plenitud. Por eso que todo el trabajo no podía ser en Egipto, no podía ser en estrechez, tenía que ser en el desierto, donde Él está. Donde Él está. ¿Ok? Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Palabra clave allí, se manifestó hace mucho tiempo. La manifestación de ese amor, de esa misericordia prolongada, está manifestada desde el principio. Está manifestada desde el principio. Su amor nos atrae primero. Él no esperó que la casa de Jacob fuera completamente Israel. Él comenzó el trabajo de transformación, de renovación, siendo aún Jacob. Por eso dice, los tomé y los traje a mí, porque es la única forma en mí que tú vas a poder ser transformado. No hay otra manera, solamente en mí. El Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres. Miren esto qué hermoso. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Fíjate, bienaventurado el que tú escogieres y atraigas a ti. Somos bienaventurados porque Él nos escogió. Él dijo, necesito renovarlo, necesito transformarlo y nos escogió y nos trajo a Él, al desierto, al lugar de encuentro. Este salmo hermoso. Al entender esto, entonces obedecemos, adoramos no por temor, sino por gratitud, por amor de que Él nos trajo a Él. Hermano, y esto es algo que tiene que ser o debería ser algo espontáneo. Yo le hablaba con Josué David en estos días y le decía, hijo, el día que la iglesia del Señor en pleno comience a vivir en la revelación de la Escritura, ya no va a hacer falta pastores, ya no va a hacer falta congregarnos o para otras cosas, porque la gente lo va a ver tan claro, va a manifestar tanto el amor de Dios, va a entender tanto esto, lo que está aquí escrito, la palabra se va a hacer vida, que ya no va a necesitar que nadie me venga porque ya se me ha sido revelado.
Porque ya yo entiendo, oye, que yo no debo murmurar de mi hermano y no necesito que alguien me lo esté diciendo de muchas maneras una y otra vez porque yo sigo murmurando. No, cuando se me revele la palabra en ese lugar de encuentro, porque si Él me trajo a mí fue para revelarse, ya yo no voy a necesitar que a mí me estén arriando. ¿Y sabes por qué? Porque ya yo voy a dejar de ser una oveja que necesita pastor y entonces voy a convertirme, porque Él dice que somos una nación de reyes y sacerdotes. ¿Usted entendió eso que yo le acabo de decir? No pretenda toda la vida ser una oveja que necesite un pastor. Jesús sí pastoreó. ¿Lo representó dónde? En David. ¿David fue toda la vida pastor? ¿David fue toda la vida pastor? No. Fue un tiempo de su vida. ¿Y después qué fue? Guerrero. ¿Y después qué fue? El rey. Entonces no se conforme de estar toda la vida sentado a que alguien lo pastoree. No, hermano. Usted y yo, y lo dice el último versículo, somos una nación santa, un pueblo adquirido. Somos una nación de reyes y sacerdotes. Allá nosotros tenemos que ir, no estar siendo pastoreado todo el tiempo. ¿Ve? Entonces, cuando dice aquí, esto de las alas de águila está asociado mucho también con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos va a capacitar para obedecer. La obediencia es lo que nos va a llevar a vivir en santidad. Es la obediencia lo que nos va a llevar a vivir en santidad. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo. Si Él nos trajo a Él, no podemos seguir funcionando con el mismo corazón de Egipto. Si Él nos trajo a Él, va a ser imposible, hermano. Imagínense esto, que yo estoy aquí en Egipto, ¿verdad? En ese lugar de estrechez y me lleven a un lugar de plenitud. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? Hermano, va a ser un desastre. Va a ser un desastre porque yo no sé vivir en plenitud. Yo no sé tener la capacidad de escoger. No sé tener la capacidad de vivir en libertad porque he vivido toda mi vida en estrechez, en opresión. Entonces, cuando Él dice aquí, te daré un corazón nuevo, porque si yo te voy a traer a mí al lugar de plenitud, necesitas venir con un corazón que pueda estar adaptado a tu nuevo estado de vida. Y el estado es el real, el que es verdadero. Este de aquí, necesario, sí, para yo poder entender por qué están los mandamientos, para yo poder saber qué es lo que es y qué es lo que no es, lo que debo y lo que no debo. Si yo me mantengo solamente aquí, yo no voy a poder distinguir, ahí hay una luz. No, porque la oscuridad para mí es mi estado natural. Entonces, si Él me da un corazón nuevo, es para comenzar entonces a llevarlo a que viva a su estado original, que es Cristo, que es la plenitud de Cristo, que es la libertad de Cristo. No podemos seguir viviendo en Egipto, hermano. El nivel de conciencia de la iglesia del Señor tiene que ser renovado. No puedo a estas alturas considerar, Señor, ¿soy frío o soy caliente? Mi identidad es que soy caliente porque el Espíritu Santo mora en mí y aviva el fuego del don que Dios colocó. Yo no puedo titubear a estas alturas del partido, decir, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿A quién represento? Y usted lo puede verbalizar. Podemos decir a Dios, pero ¿y nuestras acciones, hermano? ¿Nuestras acciones son congruentes a lo que nosotros verbalizamos? Por eso es que Él está, ese corazón nuevo que colocó en nosotros, porque nos trajo a Él, lo está progresivamente transformando, renovando, llevándonos a. Hermanos, dejemos que Dios lo haga. Dejemos que Dios lo haga porque de vez en cuando salta Egipto y sale soberbia, sale orgullo, sale altivez. Y qué bueno que salgan, qué bueno que salgan. ¿Ves? Porque eso va a seguir demostrando lo que Dios tiene que seguir haciendo en nosotros. Entonces, un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón endurecido, el corazón de piedra, y os daré un corazón. Allí dice carne, pero yo me voy a tomar el atrevimiento de colocar la palabra un corazón maduro.
un corazón maduro, porque si corazón está relacionado con estructuras de pensamiento, entonces yo necesito tener madurez, nivel de conciencia de Cristo para yo poder entender lo que es vivir en libertad y no seguir en estrechez, sino en la palabra. Y el último versículo, que es Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí voy a hablarle de 2 puntos. Allí dice, si dieres oído, ¿a qué? Lo especifica. A mi voz. A nada más, hermano. Si tú prestas atención a mi voz, fíjense lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese hacedores de la palabra es que yo tengo que escuchar con entendimiento. Tengo que escuchar desde el desierto y no desde Egipto. Tengo que escuchar desde la palabra que ha sido establecida en mi vida porque Cristo habita en mí y no desde un corazón endurecido, no desde un corazón faraónico. Porque en la medida en que yo pueda ir escuchando desde esa posición, entonces yo me voy a volver hacedor de la palabra. Deuteronomio 4:2. No añadiréis, escuchen esto, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Hermano, esto se parece a nosotros. Porque aquí dice, no añadas y no quites. No añadas y no quites. Cuando nosotros tenemos un nivel de conciencia de estrechez, nosotros ajustamos la palabra a lo que nosotros creemos, a lo que nos conviene, ¿verdad? A lo que nos parece más cómodo. Y recitamos cualquier cantidad de versículos bíblicos, hacemos incluso conversaciones profundas y todo lo demás. Pero aquí me está diciendo Deuteronomio, no añades ni quites para que los guardes tal cual como yo los di. A Jesús no podemos ni añadirle ni quitarle. No es el que se adapte, nosotros tenemos, porque dice que Él nos llevó a Él. Él nos llevó a Él para vivir en la plenitud de la palabra como Él la estableció. Para yo lograr hacer esto, que si a mí me dicen, perdona 70 veces 7, si a mí me está diciendo la palabra, perdona siempre, y no me especifica, vas a perdonar dependiendo de lo que te hizo. Si te hizo esto, el nivel de perdón es aquello. Si te hizo aquello, no. Dice, perdona 70 veces 7. Pero yo la acomodo y yo decido a quién perdonar. Cuando yo tomo la posición, no, es que esta agresión fue muy fuerte, no puedo, no soy capaz de perdonarlo. ¿Sí o no? Porque me dijo, porque me hizo, es que no puedo. Y van a terapia, van allá con Luimar a la consulta y Luimar ahí hablando, es que no puedo. Luimar, no puedo perdonarlo. Aquí está diciendo que estamos haciendo quitándole a la palabra. Quitándole, porque la instrucción es clara, perdona. Listo, perdona. Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos, ¿dónde los guardamos, hermano? ¿Dónde? Muy bien, aquí. Aquí. ¿Para qué? ¿Cuál es el efecto? Que se vaya renovando nuestro entendimiento. Si nosotros algún día nos llegamos a dispersar porque así Dios yo sé que nunca me van a olvidar porque van a decir la pastora no se sabía otro versículo. Y realmente hasta que ese versículo no se haga vida en mi vida, lo voy a seguir predicando porque necesitamos renovar el entendimiento. Y la cosa es que no queda allí porque eso nos va a llevar a conocer la buena voluntad de Dios.
el renovar el entendimiento, mis hermanos, no es cualquier cosa, no es saber más, no es aprender más, no es tener más información. No se trata de eso. Se trata de que yo tenga la conciencia de que ya no estoy aquí, que estoy en el desierto encontrándome con Él, encontrándome con la palabra. Eso es ir renovando el entendimiento. Entonces dice, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si la palabra es Cristo y mora en mí y dice que la palabra guardó los mandamientos, hermano, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Y lo hizo desde dónde? Desde el amor. ¿Qué es lo que yo tengo que decirle? Señor, revélame tu amor. Antes de empezar, Señor, ¿qué es lo que tengo que obedecer? Señor, revélame tu amor. Porque cuando yo entienda y empiece a vivir en el perfecto amor, en el amor verdadero, cuando Dios empiece, ok, vamos con esto. Al principio me voy a mover, Señor, pero esto, lo otro. Pero vamos, Señor, desde la libertad, desde la libertad. La obediencia produce y forja identidad. Y lo último del versículo 19:5 de Éxodo. Fíjense que dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Antiguamente, en el sistema existía un tesoro público que era usado para los gastos, pues, los gastos públicos. Pero el rey, el monarca, la autoridad, tenía un tesoro personal que era usado para lo que él consideraba que era necesario, que era importante, era administrado exclusivamente por el rey. Y a eso se le llamaba especial tesoro. Había un tesoro, pero el que manejaba el rey era especial tesoro. Y aquí nos está diciendo que cuando nosotros escuchamos atentamente su palabra, la custodiamos, la guardamos, no le añadimos, no le quitamos, la obedecemos desde la plenitud, desde la libertad, entonces tú te conviertes en un especial tesoro. En un especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Él nos está administrando como Él quiere. ¿Pero para qué? Para su gloria, para manifestar su gloria. La santidad, les voy a decir para cerrar esto, es un desafío de transformación. La santidad es un desafío de transformación y la santidad se va a dar en el desierto. Entonces, desde la intimidad, en sus momentos que usted pueda tener con Dios, y ya no se trata de ser salvo o no. No se trata de redención, no se trata de gracia, no se trata de nada de eso. Porque la misma gracia habita en nosotros porque Cristo es la gracia. Sí, hay un tiempo que es el que estamos viviendo ahorita, el tiempo de la gracia. Pero la gracia no es solamente un tiempo, es una persona y es Cristo. Y Cristo mora en nosotros. Entonces no se trata de este punto, se trata de que, hermano, nosotros debemos manifestar la gracia. De esto se trata, porque si yo soy tierra santa y yo voy a ser colocada, porque la luz se coloca arriba, no debajo de un almud, no debajo de una cama para que nadie la vea, yo tengo que ser vista, porque Él me dice que tú eres la luz del mundo, para que seamos vistos, no para vanagloriarnos, sino para que lo vean a Él a través de nosotros. Y eso tiene que ser desde la libertad y no desde la estrechez. Vamos a estar de pies.